Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos ya prácticamente terminando la unidad uno de esta materia de Fundamento del Cuidado Enfermero. Ya hemos visto historia de la enfermería, los conceptos básicos sobre enfermería, las características, las funciones de enfermería, los roles. ¿Sí? Hemos definido quiénes eran los cuidadores, eh, todos los cambios que han habido a través de la historia. Y ahora vamos a ver el tema de cuidados de enfermería, que son las intervenciones de enfermería en sí. Vamos a ver los conceptos, vamos a ver cuáles fueron las etapas, ¿sí? Y los diferentes tipos de cuidados. Vamos a definir la palabra cuidado. Cuidado viene del latín coidar. La noción del cuidado está vinculada a la preservación, la conservación, a la asistencia o a la ayuda que se le brinda a otro ser vivo. ¿Sí? Todo eso está vinculado al cuidado. Entonces, preservar, conservar la vida, asistir y ayudar a otra persona, a otro ser vivo. En nuestra profesión, el cuidado se asocia a la atención y vigilancia del estado de una persona, una familia, un grupo o una comunidad. Los cuidados de enfermería, por lo tanto, abarcan diversas atenciones que un enfermero debe dedicar a la persona o a un grupo de personas. El concepto de cuidado ha ido variando con el tiempo, ¿sí? Con el contexto sociocultural donde los cuidadores estaban inmersos. Si nosotros repasamos la línea histórica, ¿sí? Los cuidados fueron variando tanto en la edad antigua como en la edad eh, media, donde el cuidado era por vocación, ¿sí? Después en la edad moderna eran auxiliares de la medicina, auxiliares de los médicos, y hay otro contexto sociocultural, ¿sí? Se agrega la tecnología, el microscopio, se estudian nuevas patologías, ¿sí? Hasta terminar en la edad contemporánea donde la enfermería se profesionaliza a través de Florence Nightingale. Entonces el cuidado ha ido variando con el tiempo y, como repito, con el contexto, ¿sí? De todo lo que fue sucediendo a nivel sociocultural, económico y demás en todo el mundo. El cuidar es una actividad profesionalizada hoy en día, ¿sí? Desde hace algún tiempo, y se enmarca en la historia universal como una profesión humanística. O sea, enfermería es una profesión netamente humanística. La enfermería es una profesión que surgió para cuidar, ¿sí? Y cuidar, según Collier, es mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables para la vida, pero que son diversas en su manifestación. Entonces, esta autora dijo que es mantener la vida, cuidar, ¿sí? Asegurando la satisfacción de las necesidades indispensables para la vida. Otros autores dijeron que cuidar es el elemento esencial de la relación enfermera-cliente o enfermera-paciente o enfermera-usuario, se puede llamar de cualquiera de estas maneras, ¿sí? Es el elemento esencial, la capacidad de la enfermera de empatizar o sentir desde la otra persona representa la principal característica de las relaciones profesionales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cuidar es aquí donde se forma la relación enfermero-paciente y es la capacidad que tiene el profesional de salud de empatizar, o sea, de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Esa representa la característica principal, dice, de la relación profesional. El cuidado es un proceso interactivo, dijo Planner, por el que la enfermera y el cliente o el paciente se ayudan mutuamente para desarrollarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo brindo cuidados, el enfermo se puede desarrollar, se puede autoabastecer, autosatisfacer, y a su vez eso le provoca o le produce al profesional un crecimiento en su carrera profesional también. Entonces, para desarrollarse, actualizarse y transformarse hacia mayores niveles de bienestar para ambos,
¿sí? Tanto para el enfermo como para el profesional. Se alcanza por una determinación sincera de compartir emociones, técnicas, ideas y conocimientos. ¿Sí? No es algo netamente mecánico de ir y brindar una atención y retirarse, sino que para brindar un cuidado tenemos que conocer a la persona, interactuar con ella, ¿sí? Dice que hay que compartir emociones, nosotros le educamos, le enseñamos cómo son técnicas, les damos ideas, compartimos los conocimientos nuestros y ellos comparten los conocimientos y las experiencias de vida propios, ¿sí? Bien, ¿qué son los cuidados según la CIE? La CIE es el Consejo Internacional de Enfermeros, ¿sí? Es a nivel mundial. Dice que enfermería tiene la responsabilidad de, primero, promover la salud, evitar las enfermedades, restablecer la salud y aliviar el sufrimiento. A ver, un ejemplo de cada uno puede ser de promoción de la salud. Por ejemplo, educar en un centro de jubilados sobre la prevención de la diabetes o de la hipertensión arterial. ¿Sí? Evitar enfermedades lo podemos hacer, por ejemplo, a través de una campaña de vacunación. Restablecer la salud es la atención directa, que era una de las funciones de enfermería, recuerdan, de asistencial. ¿Sí? Ahí restablecemos la salud. Y aliviamos el sufrimiento. ¿Sí? Aliviamos el sufrimiento de la persona, por ejemplo, de un paciente terminal. ¿Sí? Y ayudamos en una muerte digna. Los cuidados de enfermería entonces están enfocados en estos 4 principales ámbitos. ¿Sí? Esto es según el Consejo Internacional de Enfermeros. Para curar, ¿sí? Dice otro profesional de la salud que es Najera, dice que para curar hay que conocer la enfermedad, ¿sí? Pero para cuidar hay que conocer a la persona, ¿sí? Es muy claro y muy específico en este concepto. Nosotros somos cuidadores, ¿sí? Recordemos, el que cura es el médico, el que cuida es el enfermero. Entonces, para cuidar, sí o sí hay que conocer a la persona. Repito, no somos técnicos ni robots, no vamos y prestamos solamente intervenciones aisladas. Primero hay que conocer, hay que escuchar, hay que entrevistar, hay que valorar y después recién ahí vamos a poder brindar un cuidado. O sea que para brindar el cuidado hay que conocer a la persona. Por lo tanto, el cuidado debe ser humanizado, ¿sí? Tal vez sea innecesario decir esto, que el cuidado debe ser humanizado. Nosotros tratamos con personas, tratamos con seres integrales, ¿sí? Es un tratamiento holístico el que brindamos. Por lo tanto, parece algo descabellado decir cuidado humanizado, porque todo el cuidado obviamente debería ser humanizado, pero no siempre es así, ¿sí? Queda mucho de idea biologista, de tratar una enfermedad, de tratar una patología, una aflicción nada más, sin tener en cuenta la humanidad de la persona, ¿sí? Entonces, conociendo a la persona que se cuida y respetando su integridad, estamos hablando de cuidado humanizado, respetar su integridad, sus derechos, sus decisiones, sus valores, su dignidad. Eso es cuidado humanizado, ¿sí? Siempre la enfermería debería tener un cuidado humanizado. Muchas veces por cuestiones de tiempo, por cuestiones de cansancio, de horarios, de, de que no somos empáticos, no se brinda este cuidado, ¿sí? Pero el cuidado siempre debería ser humanizado. Yo les dejé aparte una reflexión, ¿sí? Que es un artículo científico que habla sobre el cuidado humanizado. Después léanlo, que es muy interesante. Bien. Los cuidados enfermeros, ¿en qué se basan? En principios éticos y de humanización, ¿sí? En 4 principios éticos, que son el de beneficencia, que busca siempre lo mejor o qué es lo mejor para la persona, ¿sí? El de no maleficencia, que es evitar hacer daño a la persona. Para eso debemos estar preparados profesionalmente, ¿sí? No hacer intervenciones o cuidados que provoquen daño. Para eso nos formamos, ¿sí? Para evitar hacer daño.
Autonomía. Reconoce a la persona en su capacidad de deliberar sobre sus objetivos personales y actuar bajo esa dirección. Muchas veces nosotros, al brindar cuidados de enfermería, ¿sí?, estos cuidados, al trazar los objetivos de estos cuidados, se negocia con la persona o nos ponemos de acuerdo con la persona en los objetivos que se quieren lograr. Entonces, pero hay que respetar la autonomía y no podemos obligarlo a hacer algo que el paciente no quiera. Y otro principio ético es la justicia. Distribuye los bienes igual para todos. Acepta la preferencia a quien más lo necesite. ¿Sí? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros brindamos nuestros cuidados preferentemente a quien más lo necesite. ¿Sí? Es priorizar, pero tratando de distribuir siempre nuestro cuidado, nuestra sabiduría, nuestras intervenciones a un abanico, ¿sí?, que abarque a todas las personas por igual, sin hacer distinción de que porque sea de otra cultura, de que porque sea de otra religión, ¿sí?, de otro grupo étnico, ¿sí? Eso es justicia. Igualdad para todos, especialmente hacer justicia con el que más lo necesita. Bien, entonces nuestros cuidados se basan en estos principios éticos. Vamos a pasar ahora a las etapas del cuidado enfermero, ¿sí?, que están muy relacionadas con la línea histórica que vimos de la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. La etapa doméstica. Cuando hablamos de etapa doméstica nos referimos a la edad antigua, ¿sí? La mujer es la encargada de mantener la vida frente a las condiciones adversas del medio. Se desarrolló en el periodo histórico que comprende de las primeras civilizaciones, recordarán ustedes, la más antigua y la que se tiene conocimiento es la sumeria, ¿sí? Después vienen los babilónicos, griegos, hebreos, todas las civilizaciones antiguas que vimos, hasta la caída del Imperio Romano. En esta etapa doméstica los cuidados eran naturales, es decir, que se trataban de cuidar a las personas enfermas mediante remedios caseros, remedios naturales, hierbas, ¿sí?, y se atribuía la enfermedad a castigo de los dioses, o de la naturaleza, ¿sí?, o de quien se creyera que era el ser superior. En esta etapa es constante interpretar la salud-enfermedad como una intervención sobrenatural, divina. Era premio castigo ante las conductas humanas sociales, ¿sí? Si te llegaba la enfermedad, era un castigo. Si no te llegaban enfermedades, porque estabas bendecido, ¿sí? Según esta consideración, se usan métodos que entremezclaban los saberes naturales con ritos espirituales para tratar las enfermedades. Sabemos que las prácticas eran llevadas a cabo por ¿quiénes? Curanderos, chamanes, ¿sí?, machis, si se quiere, en nuestro territorio, sacerdotes, sumos sacerdotes, magos, brujos, ¿sí? Bien, esto es la etapa doméstica. Recordemos que los cuidadores eran las mujeres, los esclavos, las sirvientas, ¿sí? Bien. Pasamos a otra etapa, que es la etapa vocacional, y la vamos a relacionar con la edad media, ¿sí? El concepto de salud-enfermedad tuvo una nueva interpretación por el valor religioso de la salud, determinándose que la salud era gracia de Dios y el que sufría era elegido de Dios. La actividad de cuidar se relaciona con las creencias, especialmente de la Iglesia Católica, ¿sí? Las normas y las ideas de la filosofía tenían que mostrar y mantener las actitudes conscientes de hacer votos de obediencia, actuar en el nombre de Dios, en el seno de la Iglesia, reconfortando al paciente a través de consejos morales, considerando cuidado como la forma de salvación y de comunicación con Dios, ¿sí? Entonces era toda la influencia que tenía en la Edad Media la Iglesia Católica, ¿sí?, el catolicismo, el cristianismo. Los conocimientos teóricos no eran propios de esta etapa del cuidado, se basaban en procedimientos simples y era necesaria una formación religiosa, ¿sí? Recordemos que quienes estaban a cargo de la curación, del tratamiento de la enfermedad, eran los monjes, que eran médicos, ¿sí?, o sacerdotes que se formaban en los templos, ¿sí? En esta etapa lo importante es la actitud centrada en la caridad, la sumisión, la religiosidad. Por ello el cuidado de enfermeros no fue remunerado económicamente, sino que era una vocación, ¿sí?
de servir a Dios y de ayudar al prójimo. El trabajo ofrecido por las mujeres era compensado por la salvación del alma o la ganancia del cielo. ¿Sí? Que recordemos quiénes eran los cuidadores aquí. Eran los monjes, los sacerdotes, las diaconisas, ¿sí? Las monjas, en la etapa vocacional. Los cuidados estaban a cargo de entonces diaconisas, viudas, vírgenes, matronas, ¿sí? Que eran las que hacían los partos, además de diversas órdenes religiosas, porque aquí recordemos que nacen las cruzadas, también está la etapa de la Inquisición, ¿sí? Que a mediados de la Edad Media. Las mujeres que se dedicaban a realizar trabajos con la farmacopea, masajes, ungüentos y diversos tratamientos, con finalidad de tratar diversos síntomas fuera de la iglesia o de las normas de la iglesia católica, eran consideradas brujas, herejes y eran quemadas en la hoguera. ¿Sí? Esta es la época de la Inquisición. Surgieron las órdenes militares, se fundaron hospitales, ¿sí? Se jerarquizaron los servicios de enfermeros, la importancia de uniformes que destacaban los caballeros hospitalarios de Jerusalén, los teutónicos, que eran los alemanes. Órdenes religiosas surgieron como respuesta a la rápida propagación de enfermedades epidémicas. Se desató la orden franciscana y las órdenes seglares, formadas por personales semi-religiosos, donde estaban los hermanos hospitalarios, las beguinas, las hermanas del Hotel de París. ¿Sí? Entonces acuérdense que aquí también surgieron por las órdenes militares, es a través de las cruzadas, ¿sí? De ir a recuperar Tierra Santa. Eran órdenes militares que protegían a los peregrinos también, ¿sí? Entonces no eran solamente caballeros que luchaban, sino que también eran caballeros relacionados a la salud, médicos, enfermeros y demás. La etapa técnica está relacionada con la etapa moderna. Se centra en la atención predominante de la época, la lucha contra las enfermedades, ¿sí? El saber médico se enfoca a la persona como enferma, los cuidados que ésta requiere son brindados por cuidadores que adquieren un papel fundamental, transformándose en auxiliares del médico, ¿sí? Pasan a denominarse ATS, que eran auxiliares técnicos de salud, ayudante técnico sanitario. Solo ejecutaban órdenes médicas, careciendo totalmente de autonomía. Aquí el cuidador obtiene conocimientos básicos técnicos. Esto se sostiene hasta el siglo XIX, siglo XX. ¿Sí? Esta era la etapa técnica. Aquí recordemos que si lo relacionamos con la edad moderna, ya la Iglesia Católica había perdido poder, ¿sí? Y estaban las órdenes seculares, o pasa toda la salud a través de gobiernos, se pierden las monarquías, ¿sí? Los cuidadores católicos pierden poder, son expulsados y aquí entran otro tipo de cuidadores que eran de, como habíamos dicho, de dudosas procedencias, que eran los presos, los que estaban cumpliendo condenas, prostitutas y demás, hasta que se fueron formando nuevas personas como ayudantes del médico, ¿sí? Como ayudantes técnicos. En la etapa profesional, que la vamos a relacionar con la edad contemporánea, ¿sí? Enfermería pasa a tener autonomía, surgen nuevas fuentes de pensamientos movilizadores, comienzan a interrogarse su rol, las enfermeras comienzan a transitar otros ámbitos en varios campos, ¿sí? Aquí surgen en los campos de las funciones de enfermería, que son la asistencial, administrativa, docente, investigadoras, capacitadoras, ¿sí? Aquí se definen las funciones del enfermero. Sigue siendo obviamente el fuerte la función asistencial, ¿sí? Pero fíjense que Nightingale hacía todas las funciones. Administrativa, era docente, era investigadora, ¿sí? Reglamenta las funciones, surgen diferentes teorías y modelos a medida que avanza la enfermería, ¿sí? Surgen nuevas teóricas salidas de la escuela Nightingale, pero con propias ideas y modelos sobre los cuidados, ¿sí? Entonces, modelos a nivel mundial, se consolida la enfermería como disciplina, se separa de la medicina como profesión, ¿sí? Con una responsabilidad definida en el cuidado de la salud, ¿sí? Esta es la etapa profesional. Acá tenemos un cuadrito, ¿sí? Que resume las etapas: enfermería y cuidado, las etapas doméstica, vocacional, técnica, profesional, en los momentos históricos, ¿sí?
con los cuales se relaciona, y los conceptos de salud. En la doméstica y la antigua era natural y empírico, en el vocacional en la Edad Media se le da un valor religioso, en la técnica es todo artístico y técnico, y en el profesional hay equilibrio entre el hombre, el ambiente, y hay una formación profesional. ¿Quién lo brinda? Principalmente en la doméstica o antigua la mujer, en el vocacional las órdenes religiosas, en la técnica el asistente técnico y en el profesional el enfermero o la enfermera. ¿Sí? Este es un resumen y una relación entre las etapas, las edades, el concepto de salud y quién brindaba los cuidados. Bien, cuando hablamos de cuidados, hablamos de intervenciones de enfermería, ¿sí? O de acciones de enfermería. Cualquiera de estos nombres es sinónimo. Cuidados, intervenciones, acciones de enfermería. Y acá podemos definir o clasificar las intervenciones de enfermería en varios tipos. Por ejemplo, proactivas. Nace desde la enfermería, ¿sí? Ser proactivo. Nace desde el enfermero ofrecer cuidados a la persona, familia o comunidad sin que éste lo demande o que tengamos una obligación de hacerlo. Acá yo les puse como por ejemplo un diagnóstico de riesgo. A ver, esto todavía no lo han visto, pero les doy ya un pantallazo. Yo hago un diagnóstico de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que proactivamente yo veo que esa persona puede sufrir un riesgo. Tal vez el paciente no me pidió ayuda para nada, la familia tampoco, pero yo veo, por ejemplo, que la cama no tiene baranda y el paciente está somnoliento y se puede caer. Entonces yo proactivamente ya hago intervenciones de enfermería para que esa persona no sufra, por ejemplo, una caída. Entonces voy, coloco una baranda, pongo la cama contra la pared, coloco almohadas, sillas, hablo con la familia para que lo cuide y no se caiga, ¿sí? Eso es un ejemplo de ser proactivo. ¿Sí? Yo no necesité que nadie me venga a decir lo que tenía que hacer o el peligro que corría la persona. Después, otro tipo de intervención o de personas son las reactivas. Surge ante la declaración de la necesidad de la persona, o sea, la persona me dice siento, necesito, tengo esto, o ante el discernimiento de enfermería, o sea, yo mismo, a través de mi valoración de enfermería, dije, bueno, esta persona tiene esta necesidad alterada, voy a actuar en consecuencia de esto. Esas son las reactivas, ¿sí? Que hacen intervenciones a pedido del paciente, del familiar, o cuando yo veo que hay una necesidad concreta, ¿sí? Otra clasificación son tres: dependientes, interdependientes e independientes. Las intervenciones de enfermería dependientes, la dimensión dependiente de la práctica incluye problemas que son neta responsabilidad médica, ¿sí? A través de la designación de actividades a enfermería, ¿sí? Son indicaciones médicas que nosotros seguimos, pero la responsabilidad es médica. Ojo, esto no quiere decir que si yo me equivoco no voy a ser responsable, no. Pero me refiero a que la orden fue médica y nosotros cumplimos un tratamiento médico. La responsabilidad de enfermería es administrar el tratamiento prescrito. Son intervenciones que enfermería no puede decidir por sí solo, ¿sí? Yo no puedo decidir, por ejemplo, a este paciente hay que hacerle un amoxiclavulánico, entonces se lo vamos a hacer. No, porque eso es una decisión de tratamiento netamente médica. Nosotros seguimos la indicación nada más, ¿sí? Esas son acciones dependientes. Acciones interdependientes. La dimensión interdependiente de la enfermería se refiere a aquellos problemas o situaciones clínicas en las que se presta colaboración con otros profesionales, con el resto del equipo de salud. Ejemplo, viene kinesiología, aspira al paciente, nosotros lo ayudamos a rotarlo, lo ayudamos a hacer percusión, ¿sí? Administramos drenajes posturales para evitar los mocos, ¿sí? O para eliminar secreciones. Viene el radiólogo, colaboramos, o nosotros detectamos algún trastorno o problema psicológico, se realiza una interconsulta con psicología, se trabaja en conjunto, ¿sí? Estos son ejemplos de acciones interdependientes, ¿sí? Puede nacer de otro profesional y nosotros ayudarlo, puede nacer de nosotros y él que nos ayude, ¿sí? Es trabajo en equipo. Y las independientes, la dimensión independiente de la práctica incluye problemas o situaciones clínicas que son de exclusiva responsabilidad de enfermería.
a través de la previa valoración, de la utilización del proceso de atención de enfermería como herramienta. ¿Sí? Yo veo que un paciente lo valoro y tiene esta necesidad alterada, esta y esta, y no necesito que el médico me diga qué hacer, ¿sí? O ningún otro profesional. Yo, a través del proceso de atención de enfermería, que más adelante lo vamos a ver, es mi herramienta científica de trabajo para prevenir, reducir, aliviar el problema, ¿sí? La actitud proactiva es de vital importancia aquí, ¿sí? Que yo vea antes de que pasen las cosas para actuar. Y si no, reactiva. Cualquiera de las dos, mientras yo los identifique y actúe, son importantes, ¿sí? Estas son nuestras acciones independientes. No sé, les doy un ejemplo. Si un paciente está postrado, intubado, con respirador artificial, hay que rotarlo cada 2 horas para que ese paciente no sufra lesiones en sus tegumentos, en su piel, no se escare, ¿sí? Eso es netamente responsabilidad de enfermería. No va a venir el médico a decirme, che, acordate que tenés que rotarlo cada 2 horas. No, nosotros ya sabemos cuál es nuestra función, ¿sí? Lo mismo que aspiración de secreciones, ¿sí? Hablar con la familia sobre tal y cual cosa que el paciente necesite, ¿sí? Hay millones de ejemplos. Bien, ¿se entendió? Y aquí terminaríamos entonces. Estos fueron entonces los cuidados de enfermería, ¿sí? Las distintas etapas del cuidado y la clasificación de las intervenciones que tenemos nosotros, ¿sí? Después seguramente vamos a terminar con algún trabajito práctico chico, ¿sí? Para que ustedes den ejemplos de lo que se les ocurra de acciones independientes, interdependientes y demás, ¿sí? No den las mismas que les di yo en este Power, obviamente. Usen un poquito la imaginación. Aquí terminaríamos nosotros con la unidad 1, ¿sí? Vayan estudiando, yo les voy a decir próximamente cuándo vamos a realizar un parcial. Obviamente les voy a avisar 15 días antes, ¿sí? No es de un día para el otro, de una semana para el otro, ¿sí? Los parciales se avisan con 15 días de anticipación. Así que bueno, posiblemente tengamos un trabajito práctico más y después tal vez tengamos un parcial. Pero la unidad 1 con esto ya estaría terminado. Queda hablar de la globalización en la enfermería. Eso lo pueden leer directamente del apunte de cátedra, ¿sí? Bien, por ahora nada más. Cualquier consulta, acuérdense que está el mail o el chat de la plataforma. Hasta luego, chicos.